historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigos, muy buenas tardes tengan ustedes, esta vez iniciando con los alegres compases de las fanfarrias olímpicas que fueron compuestas especialmente para la Olimpiada de México del año de 1968 por el autor y compositor, maestro en música, el señor Jiménez Mabalac, que es un prestigiado, Carlos Jiménez Mabalac, prestigiado músico mexicano, que compuso esta verdaderamente muy emotiva y muy estremecedora pequeña pieza musical, con la cual, si ustedes, los que tienen mi edad por supuesto, se acuerdan, se anunciaba la premiación cada vez que había un motivo para que atletas subieran al podium a recibir ya sea la medalla de oro, de plata o de bronce, antes de que fuese interpretado el himno nacional de aquel que hubiese merecido la medalla de oro. Estas fueron las fanfarrias olímpicas de México 68, que además pertenece al archivo musical de Orfeón, así que pues nos da mucho gusto poderlas tocar en esta tarde para recordar, porque vamos a hablar hoy en Historia que Quiero Vivir de las Olimpiadas de México 68. Ya saben, estamos transmitiendo por supuesto a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí, en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del interior del país en la que nos permiten los autos de lujo, pero llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y a todo el mundo, naturalmente, a través de la página de internet www.radioformula.com.mx, aquí en vivo, repito, y por ello les reitero como siempre que tenemos a su disposición, amigas y amigos, para comunicarnos varias vías de comunicación. Primero, el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, y segundo, la página de Facebook Villalpando y la Historia, que están a sus órdenes. Y como siempre, rápidamente doy paso a saludar a los amigos y amigas que ya se tomaron la molestia, cosa que agradezco infinitamente, de escribirme, quitarle un minuto a su vida para poder mandarme un texto. Es algo que verdaderamente me honra y naturalmente correspondo, como Frida Meyers, que me pregunta algo muy interesante, que si Pancho Villa tenía solo en sus filas a mexicanos o había de otras nacionalidades. Había de otras nacionalidades, pero le quiero recomendar un libro que acaba de salir, escrito por este gran historiador mexicano, Pedro Salmerón, que se llama Breve Historia del Villismo. Breve Historia del Villismo, de Pedro Salmerón, de Editorial Crítica. Yo lo compré hoy en la mañana, así que está recién salidito a la venta, se lo recomiendo. Y también me pide doña Frida Meyers que salude al señor padre don Jesús García, así que don Jesús, está usted saludado como lo pide su hija. Rafita Barrios, que ya está listo para escuchar el programa, muy amable. Don Ángel Morales dice que su señor padre y él ya están a la espera de que empiece el programa, pues muchas gracias, se los agradezco muchísimo. Don Fernando Salinas, desde McAllen, allá en la República del Río Grande, dice, al mejor y más ameno historiador. Bueno, ameno sí, eso sí, estoy seguro que sí. Gracias, don Fernando. Don Saúl Flores Mauricio, que me recuerda que nos conocimos en Veracruz ya en el año 2014, cuando en un simposio hablamos sobre la invasión norteamericana a ese puerto sucedida 100 años atrás, justamente, que él habló sobre los 120 barcos extranjeros que estaban allí, que yo hablé sobre el general MacArthur y su participación en este episodio histórico mexicano. Y me pregunta si el barco de Coahuila que refiero, que en 1922 fue en el que se trasladó José Vasconcelos hacia el Brasil para participar en una conmemoración importante, llevando inclusive una réplica de la estatua del monumento a Cuauhtémoc que hay aquí en la Ciudad de México, que si me refiero al barco mercante de la War Line. Creo que sí, don Saúl, un saludo, se lo aprecio enormemente. Y también le quiero agradecer a Fernanda Telles, que también nos escribió hace un momento y nos dice, por supuesto lo comento rápidamente,
que desea que empecemos pronto a hablar un tema nuevo, que sea de los ferrocarriles nacionales, sobre todo el interoceánico, para saber la historia en particular de San Lázaro, de la estación de San Lázaro, y me pide que salude también a su señor padre, así que con todo gusto lo hago. Pues bueno, ya estamos aquí, vamos a hablar justamente de los Juegos Olímpicos de México, pero antes de entrar en materia deportiva, que quizás lo hagamos, espero al final del programa, y si no, la semana que entra, si Dios nos permite, vamos a hablar de los antecedentes, porque miren, conseguir los Juegos Olímpicos para México no fue nada sencillo. Claro, teníamos afortunadamente ya una experiencia en la materia organizativa de deportes, porque alguien se va a acordar, yo no lo viví ya, pero en el año de 1955, México fue la sede de los Juegos Panamericanos de ese año. Y al parecer los reportes fueron muy exitosos a pesar de pues las dificultades quizás propias de aquellos años, pero de alguna manera los Juegos se desarrollaron con todo éxito, tanto así que fueron reconocidos inclusive por el presidente ya entonces del Comité Olímpico Internacional, el señor Avery Brundage, quien dijo que México se había destacado en esa ocasión por sus buenas instalaciones deportivas ya existentes y sobre todo algo que destacaba a los mexicanos de aquel tiempo y yo creo que nos sigue todavía caracterizando, pero sin embargo no somos capaces, primero, ni de mostrarnos orgullosos y segundo, de volverlo a practicar por la capacidad de organización. Y sí, los mexicanos tenemos una gran capacidad de organización, cosa que normalmente no se habla de ella, pero que cuando ha sido necesario le hemos puesto a prueba, y cuando entra una especie de espíritu organizativo generalizado, como fue el caso de la Olimpiada del 68, o el Mundial del 70, o el Mundial de 86, cuando los mexicanos hemos hecho algo, lo hacemos bien hecho y en grande, y en eso sí nos lo reconocen las demás naciones. Claro, cuando no entra, por supuesto, los temas de corrupción y otro tipo de asuntos que se politizan y se corroen. Pero bueno, fíjense amigos que el presidente López Mateos, en cuanto toma posesión, comenzó de inmediato un amplio trabajo diplomático para tratar de conseguir para México los Juegos Olímpicos en el futuro. No sabían todavía para cuándo. En el año 58, diciembre, que él toma posesión, pues apenas se van a desarrollar en Roma los de 1960, más adelante en el 64 los de Tokio, pero el presidente López Mateos, con un buen sentido de anticipación, comenzó a hacer gestiones, cabildeo diplomático, para tratar de, pues primero sondear cómo estaría el espíritu generalizado del Comité Olímpico Internacional para ver la posibilidad real de que México pudiera ser sede de una Olimpiada, y cuando encontró una buena recepción, cuando el trabajo largo, porque hasta 1963 nos guiñaron el ojo los del Comité Olímpico Internacional, y entonces ya con esta más o menos seguridad, todavía fundada apenas en la esperanza que nos dio particularmente el presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, el presidente López Mateos emitió un decreto instalando el comité organizador de invitación apenas para los Juegos Olímpicos, encomendándole los trabajos al general José de Jesús Clark Flores, con el apoyo, con el sostén de dos grandes estructuras del gobierno federal. Por una parte, el entonces llamado Departamento del Distrito Federal, que era encabezado por Ernesto Uruchurtu, y por otra parte, la Secretaría de Educación Pública, que estaba a cargo de don Jaime Torres Bodet. Teníamos que enfrentarnos a tres ciudades rivales que nos compitieron para ver quién se quedaba con la organización de la Olimpiada del 68. Competimos contra Detroit, de los Estados Unidos, contra Lyon, de Francia, y contra Buenos Aires, de Argentina. Y las tres ciudades, a través de sus representantes, en las reuniones del Comité Olímpico, coincidieron en atacarnos y echarnos en cara que en México era imposible hacer la Olimpiada porque la Ciudad de México, con su altitud sobre el nivel del mar de 2.240 metros, volvería imposible, dificultoso, muy complejo y muy pesado que los atletas pudieran desarrollar
sus mejores cualidades y habilidades en ese clima de oxígeno tan enrarecido como es el que tenía y tiene todavía, por supuesto, por su altura sobre el nivel del mar la Ciudad de México. Pero Avery Brundage, que se ve que nos quería bien, acalló los rumores y hizo una declaración bien importante. Los Juegos Olímpicos no son para romper marcas ni para el lucimiento de los atletas. Los Juegos Olímpicos son del mundo, sea del norte, sea del sur, sea del este, sea del oeste, sea de países de clima cálido, países de clima frío, de clima húmedo, de clima templado, que sean países pobres, países ricos, países humildes, países poderosos. Los Juegos Olímpicos son de todo el mundo. Y con esta declaración tan tajante, tan rigurosa, finalmente el 12 de octubre, pero de 1963, en la ciudad de Baden-Baden, en Alemania, el Comité Olímpico Internacional, previo la evaluación de los requisitos en el cuaderno de cargos que se hicieron a todas las ciudades, resolvieron que la capital de la República Mexicana sería la sede para 1968 de los Juegos Olímpicos, a lo cual, inmediatamente que se supo la noticia, el presidente López Mateos declaró públicamente que el que México fuera sede de la Olimpiada, era un reconocimiento al esfuerzo del pueblo mexicano. Volvemos enseguida. Amigas, amigos, de nueva cuenta para este segundo bloque con estas emotivas fanfarrias que a mí francamente me estremecen por el recuerdo, ya que tuve oportunidad de escucharlas en vivo en alguna ocasión que tuvimos mi familia y yo la posibilidad de asistir yo fui al Estadio Olímpico a ver alguna prueba de atletismo, fui también a ver voleibol, fui también a ver básquetbol. Conseguíamos boletos, claro, no a las finales porque pues no había para eso, pero sí pude en su momento escuchar esas fanfarrias que eran interpretadas a cada momento durante los Juegos Olímpicos, repito, de la autoría del maestro Carlos Jiménez Mabarak, que son francamente bellísimas. Gracias, le agradezco mucho a Santiago Rosas, que me dice que cómo se llamaba la novia de México en las Olimpiadas, la que se casó en México. Voy a hablar de ella si me da tiempo hoy, si no, la semana que entra. Es la checoslovaca Vera Čavslavská. Efectivamente fue la novia de México, ya diremos por qué. Había, por supuesto, un reconocimiento a su capacidad deportiva en una gimnasta, pero sobre todo estaba encima el ambiente político porque ella, Vera Čavslavská, en las pruebas en las que obtuvo medalla de oro, derrotaba a las soviéticas. Y recuerden, amigos, que apenas un par de meses antes, la Unión Soviética había aplastado el movimiento libertario de la República Checa. Así que había muchísimo tono ahí y efectivamente Vera Čavslavská después se casará con un compañero suyo de la misma delegación checoslovaca aquí en México en la Catedral Metropolitana, si mal no recuerdo, teniendo como testigo de honor a el propio presidente del Comité Olímpico Mexicano, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, de quien voy a hablar en un momento más. También le agradezco a Patricia Murillo, que me dice que le encanta el programa, muchas gracias. A don Yuri Francisco Noriega, que me escribe desde Quetzaltenango, Guatemala, se lo agradezco muchísimo, dice que gracias por la expansión de la memoria histórica, muy amable. Don Jaciel Ponce, que si fui testigo, ya sea por televisión, radio, en vivo, de las acciones de los atletas afroamericanos que levantaron el puño en alto. No fui testigo, pero se pueden ver en YouTube, por ahí andan las escenas, yo no recuerdo haberlo visto, pero lo que sí recuerdo es que la gente les aplaudió. Recuerden también que ese es otro de los tonos políticos de la Olimpiada de México. Cuando estos dos atletas afroamericanos que ganan la medalla de oro y de bronce en la prueba de los 200 metros libres, al ser condecorados y se les da la medalla de oro y de bronce y se interpreta el himno de los Estados Unidos, levantaron su puño izquierdo con un guante negro en alto como para simbolizar la fuerza de la raza, por supuesto, de la raza negra, para decirlo con toda claridad, y pues estaba muy fresco también el recuerdo de que en abril de ese mismo año había sido asesinado
el gran promotor de los derechos civiles de estas personas en los Estados Unidos, el doctor Martin Luther King. Me pregunta don César Daniel Vivar Mariscal que si el expresidente Adolfo López Mateos asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos. No, ya no asistió. El propio presidente Díaz Ordaz, cosa que iba a comentar en este momento, designó inmediatamente al tomar posesión de la presidencia de la República a su antecesor en ella, a Adolfo López Mateos, como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, por una parte para reconocerle su esfuerzo y su entusiasmo, su espíritu deportivo que tenía don Adolfo, pero lamentablemente, como todos sabemos, López Mateos, que padecía una terrible enfermedad, una serie de aneurismas cerebrales, al poco tiempo lo hicieron dejar de plano toda actividad y renunció naturalmente, y pues fue suplido por este gran mexicano que fue don Pedro Ramírez Vázquez, que ya falleció. Un hombre excepcional, ahorita voy a platicar algo de él. Don Jorge Lozano también, que está manejando allá en el estado de Utah, en los Estados Unidos, y le agradezco muchísimo. Don Enedino Pérez también me escribe, muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. Y bueno, ahorita leo más mensajes, porque si no, no hablamos del programa. Miren, López Mateos, pues, cuando obtiene el reconocimiento, dice que este es francamente una especie de premio, un regalo a los esfuerzos del pueblo mexicano. Y en cuanto deja la presidencia de la República y su sucesor, Gustavo Díaz Ordaz, se encarga de ella, pues como que a don Gustavo no le gustó la idea de tener los Juegos Olímpicos, hay que ser francos, y los veía con cierta repulsión, estoy seguro, porque iba a significar no solamente un esfuerzo enorme de organización, cosa que resolvimos muy airosamente y de manera brillante, encabezados por Pedro Ramírez Vázquez, pero también iba a salir muy caro, y en efecto la Olimpiada salió muy cara. Miren amigos, en términos de aquellos pesos de entonces, los Juegos Olímpicos de México, con todo lo que hubo que hacer, que ahorita lo vamos a enumerar, costaron la friolera de 2.198 millones de pesos de aquellos años, O sea, un dineral, una barbaridad. Sin embargo, de estos 2.198, hay que decirlo, que la capacidad organizativa y la promoción de la venta, sobre todo de los derechos de señales de televisión para poder transmitir a todo el mundo los Juegos Olímpicos, le generaron a México, bueno, aparte de la venta de boletos, la venta de souvenirs, las camisetas, los encendedores, las tacitas, las gorritas, todo lo que se vende alrededor de algún evento, esto le generó a México 1.488 millones de pesos, con lo cual dos terceras partes del costo total pudo ser sufragado por los recursos generados por la propia Olimpiada. El resto, que son exactamente 710 millones de pesos, eso sí lo pagamos los mexicanos. Miren, el presidente López Mateos, con todo y que era muy carismático y la gente lo quería mucho y que andaba buscando la Olimpiada, desde el principio, cuando vio que era posible obtenerla, diseñó el mecanismo fiscal para que el gobierno mexicano pudiera llegarse recursos para pagar, para cubrir los enormes costos que generaría los Juegos Olímpicos, y por ello, desde el año de 1963, para ir haciendo la alcancía, diseñaron un impuesto especial, la tenencia vehicular, misma que por supuesto se pagó en el 63, en el 64, 65, 66, 67, en el 68, en el 69 todavía se volvió a cobrar porque era necesario acabar de pagar los costos de la Olimpiada, pero luego les gustó, hicieron un impuesto provisional con un fin específico, el de cubrir los gastos de los Juegos Olímpicos. Como son nuestros gobernantes de astutos, pues mejor lo dejaron, ¿verdad? Y hasta la fecha seguimos pagando tenencia vehicular. Pero bueno, así se las gastan, ya saben quiénes, amigos. Y no digo el presidente de la República, los congresos, porque han ratificado año con año que en los presupuestos y en los programas fiscales venga incluido ese impuesto, y los diputados, muy nuestros representantes, pero lo siguen validando. Bueno, lo importante era ponerse a construir primero y a organizar. Miren, don Pedro Ramírez Vázquez ya se había caracterizado por ser un hombre, además de que es un artista, era un artista de esta maravilla que es la arquitectura,
y que nos legó muestras. Simplemente recuerden ustedes, el Estadio Azteca fue obra de él también la nueva Basílica de Guadalupe, y hay muchísimas en todas partes, muchísimas obras de su creatividad, de su genio arquitectónico. Era un hombre además de una mente privilegiada para la organización, para la logística, para la administración, que desde muy joven destacó. Él era un colaborador directo del secretario de Educación Pública en época de López Mateos, de don Jaime Torres Bodet, quien lo puso a cargo del Comité Constructor de Escuelas, el famoso CAPSE, se acordarán de ellos los que tienen mi edad, que logró levantar y edificar escuelas centenares, casi miles de ellas, por todo el país. Era un hombre pues que sabía organizar, y a él le confiaría el presidente Díaz Ordaz la organización de los Juegos, con la primera misión pues que había de levantar y edificar las instalaciones que hicieran falta. Se construyeron, fíjense amigos, primero la pista olímpica de remo y canotaje, de nombre Virgilio Uribe, que está en Cuemanco, que hasta la fecha sigue estando allí. El polígono de tiro en el campo militar número 1, que ese no sé si exista o no, lo confieso. La sala de armas de la Magdalena Michuca, que ahí está todavía. El magnífico Palacio de los Deportes que hoy todos conocemos, también se construyó ex profeso para la Olimpiada. El velódromo olímpico también ahí en la Magdalena Michuca. La ciudad deportiva también se construye. La alberca Francisco Márquez ahí en División Norte y Río Churubusco. Junto a ella el gimnasio olímpico Juan de la Barrera. Esto como instalaciones deportivas. Pero hicieron dos hazañas más. Construyeron dos villas olímpicas. Una, la tradicional que todos conocemos, llamada Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo, allí en Insurgentes, ya entrando al bosque de Tlalpan, con 904 departamentos. Y otra más, esta sería para los atletas, y otra más en Villa Coapa, la Villa Olímpica Narciso Mendoza, donde se edificaron 686 casas y 470 departamentos para directivos, reporteros y en general la gente que no era necesariamente atleta. Construir este tipo de edificaciones fue verdaderamente una hazaña mexicana, porque el presidente Díaz Ordaz, eso sí, dictó una orden muy clara: todo lo que se construya debe tener una finalidad de uso social posterior a la Olimpiada. Es decir, no se harían edificaciones para después tirarlas, sino se harían y se construirían inmuebles para después que fueran utilizados y empleados en beneficio de todos. Volvemos enseguida. Las fanfarrias olímpicas de México 68 para ambientar este programa. Le agradezco infinitamente a don Julián Hernández Landaverde, que me dice que está manejando rumbo a Ecatepec, escuchando el programa con su hija Dulce y sus nietas Maetzin y Sara. Así que un saludo a todos ellos, y qué bueno que va usted a Ecatepec. Fíjese que lo invito porque, y a todos los amigos que nos hagan favor de escuchar por aquel rumbo, y los que quieran tomarse el día para ir a Ecatepec, el domingo 28 de octubre a las 12 del día, en el mero centro. Entiendo que junto al Palacio Municipal de Ecatepec hay un templo antiguo, lo que era la parroquia original, y ahí hay un sitio específico donde se sepultó originalmente a José María Morelos y Pavón. Pues bien, ese domingo 28 a las 12 del día exactamente voy a dar una plática, una conferencia, digo, se le llama muy pomposo, pero vamos a platicar sobre la muerte de Morelos y sobre el destino de los restos de Morelos. El Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec, a través de su Departamento de Turismo, me hizo el favor y el honor de invitarme, y por supuesto que acepté, porque el tema de Morelos es algo que vale mucho la pena, y porque he tenido oportunidad de asistir varias veces a Ecatepec, y es un lugar al cual tenemos que apoyar. Ecatepec no solamente es estos tipos que están ahora de moda, el que sale en la televisión que hizo barbaridad y media, sino que Ecatepec es un lugar que merece ser apoyado por todos nosotros, y por eso también con todo gusto voy a ir a Ecatepec a saludar allá a los amigos que quieran asistir. Eso va a ser el domingo 28 de octubre, exactamente a las 12 del día.
Don César Daniel Vivar Mariscal me recuerda el asunto de la tenencia vehicular, ya lo dije, muchas gracias. Don Fernando Paulina Vedillo, que nos saluda desde Mérida, Michoacán, se lo aprecio enormemente. Júpiter DBC, que está listo para la clase, gracias, aquí estamos también, se lo agradezco infinitamente. Y también le quiero agradecer, como siempre, a nuestros amigos Javier Arellano, que nos escribe desde Nueva Orleans y también me ha recordado el tema del pago dice que el tema de pago de peaje en las autopistas, no, ese no creo que haya sido para efecto de la Olimpiada, don Javier. El pago de peaje en las autopistas es para pagar las autopistas, aunque muchas de ellas se hayan pagado bastantes veces, pero en teoría sirve para su mantenimiento. Creo que el pago de peaje no fue para eso. El pago de la tenencia sí, estoy totalmente cierto, y también le agradezco mucho a nuestro amigo don Raúl Tamayo, que nos escribe desde Indianápolis, allá en los Estados Unidos, y pues se lo aprecio enormemente. Bueno, decíamos pues que se hicieron obras verdaderamente importantes, como estas dos villas olímpicas que hasta la fecha siguen siendo utilizadas por los mexicanos, porque después fueron puestas a la venta a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la gente pudo adquirirlos con mensualidades cómodas, quiero suponer, y que sin embargo pues sirvieron en su origen para alojar en ellas a las 13.835 personas que entre atletas, directivos, médicos, utileros, ayudantes, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, vinieron a México para estar en los Juegos Olímpicos. Fíjense, fueron 13.835 personas de 112 países, de los cuales 5.516 eran atletas, y de ellos, fíjense cómo estaba la época de la falta de equidad de las mujeres. En ese momento 4.735 de estos atletas eran varones y solamente 781 mujeres. Esto es, afortunadamente ya se cambió y casi hoy es equitativo. A México le significó mucho la visita de estas 13.835 personas que participarían de alguna manera u otra en la Olimpiada, porque llegaron también, aparte de ellas, fíjense, se tienen bien contabilizados 188.388 turistas de todo el mundo que vinieron a ver los Juegos Olímpicos. Para ello, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que tuvo que organizar todo este movimiento, imagínense nada más, desde diseñar las ceremonias de inauguración y de clausura, la ruta crítica de cada uno de los eventos deportivos según su especialidad, la venta de boletos, la organización de las señales de televisión y de radio, todo, hasta el logotipo, como ya platicamos, y la música que ya hemos escuchado, todo esto lo pudo coordinar el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, creando una infraestructura que desapareció después de la Olimpiada, que estaba formada nada más y nada menos que por 14,000 empleados que colaboraban en el Comité Olímpico Mexicano. Si ustedes recuerdan, y vamos a mencionarlas rápidamente, la Olimpiada tuvo diversas sedes, según por supuesto la especialidad deportiva de que se trataba. En Acapulco, por ejemplo, se realizaron por una parte en el Jayalay Acapulco las exhibiciones de pelota vasca, pero también en el mismo Acapulco fueron allí los eventos de vela, de yates, que son parte de las disciplinas olímpicas. Ya en la propia alberca olímpica aquí en la Ciudad de México, en la nueva inauguradita ahí en la avenida Río Churubusco y División del Norte, fueron los eventos de natación. En la alberca de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una alberca olímpica, ahí se realizaron las justas de waterpolo. En el Auditorio Nacional, que fue bien adaptado y que fue bellísimo, allí se realizaron los eventos de gimnasia, tanto de varones como de mujeres. En la Arena México, aquí en el centro de la ciudad, ahí fue todos los combates de boxeo. En el Campo Marte y en Avándaro, también ahí en el Estado de México, se realizaron todos los eventos de ecuestres, tanto la prueba de la nación, la de 3 días, la de salto, con los caballos, por supuesto. En el Centro Deportivo Chapultepec se llevó a cabo el torneo de tenis. En el Estadio Azteca, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en el Estadio León y en el Estadio Jalisco allá en Guadalajara se llevaron a cabo los encuentros de fútbol. También, por supuesto, en el Estadio
Olímpico Universitario, el de CEU, el clásico Estadio México 68. Allí fueron las ceremonias tanto de inauguración como de clausura y todas las pruebas de atletismo. En un estadio pequeño que existe todavía, en la Magdalena Michuca, se realizó el hockey sobre pasto. En el Palacio de los Deportes recién construido, ahí fue el torneo de básquetbol. En la pista de hielo Insurgentes, ¿se acuerdan que la Ciudad de México tenía pistas de hielo? Yo recuerdo dos y mi papá me los llevaba a patinar en hielo allí, tanto la Insurgentes como la Revolución. Creo que había otra más en San Jerónimo, si mal no recuerdo. Pero en la pista de hielo Insurgentes, allí se adaptó para hacer allí el torneo de lucha libre. En el gimnasio Juan de la Barrera, también en Río Churubusco, fue el voleibol. En la pista Virgilio Uribe en Cuemanco, remo, canotaje, piragüismo y todo esto. En el polígono de tiro del campo militar número 1, los eventos de tiro. En la sala de armas, en la propia Magdalena Michuca, los torneos de esgrima. En el Teatro de los Insurgentes, allí en Avenida Insurgentes, en la colonia Florida, allí fue la competencia de pesas, de halterofilia, como se llama muy pomposamente. En el Velódromo Olímpico, por supuesto, el ciclismo. Y en las calles de la Ciudad de México, tanto las competencias de marcha de 10 y de 20 kilómetros, como el maratón, que fue impresionante, corriendo por toda la Ciudad de México. En estas instalaciones olímpicas, hay que decirlo también, México se caracterizó porque hubo un par de inventos que llegaron a participar y a hacerse efectivos en estas Olimpiadas, como las pistas de tartán en el Estadio Olímpico Universitario, como las pértigas y las barras y en general todo tipo de obstáculos que fueron ya hechos de fibra de vidrio, primero para que no se rompieran y para que no lastimaran a los atletas, y tercero, aparece por primera vez el photosprint, esta capacidad de las cámaras fotográficas de poder fotografiar el instante mismo preciso en que alguien cruza la meta, cuando la toca, cuando la cruza, cuando la atraviesa, para determinar en caso de duda quién es el ganador. Esto aparecerá por primera vez en México en todos los Juegos Olímpicos Mundiales en 1968. Se agitaban pues además cuestiones políticas, como ya comentábamos, una de ellas que los competidores norteamericanos, afroamericanos levantaran el puño en alto para mostrar el poder de la fuerza de la raza. Otra también, naturalmente, los aplausos enormes que México tributó desde el momento mismo de la inauguración al equipo checoslovaco, los abucheos que le dieron a los soviéticos, que fue muy curioso. Ustedes ven los videos, se ve la entrada del equipo soviético y se escucha claramente los chiflidos, mentadas y eso que acostumbramos los mexicanos, porque pues estaba muy reciente y muy fresco en la memoria de todos, más que el 68 mexicano, el 68 de Praga, que verdaderamente dolió muchísimo en todo el mundo, pero sin embargo poco a poco los soviéticos se ganaron el cariño de la gente, particularmente con la presencia de uno de ellos, el abanderado de la delegación, que hay que comentarlo, se llamaba Leonid Chabotinsky, un hombre fornido, enorme, gordote, gigantesco, que era el único de todos los 112 abanderados que portaba la bandera de su país con una sola mano. Todos iban con las dos manos sujetando esta bandera, pero él la llevaba en una sola mano. También, como una cuestión política importante, en estas Olimpiadas de México no participó Sudáfrica, país que había sido vetado por el Comité Olímpico Internacional en virtud de que en ese entonces, en ese país, se practicaba claramente la discriminación racial, se vivía la época del apartheid y por lo tanto, ante esta violación flagrante a los derechos humanos, Sudáfrica fue descartada y no fue invitada a los Juegos Olímpicos de México. La ceremonia comienza con la antorcha, la inauguración, pero la antorcha es otro asunto que merece que lo platiquemos con mucha calma, porque fíjense, trasladar la antorcha olímpica, o más bien, llevar el fuego olímpico es toda una hazaña. Volvemos enseguida. Ya estamos de aquí, amigas, amigos, al son de las fanfarrias olímpicas México 68 para el último
bloque de esta tarde. Gracias por todos sus muchos mensajes. Don Gerardo Sánchez me pregunta que si puedo repetir, más bien me dice que si puedo repetir el lugar y hora de la conferencia del próximo domingo 28 de octubre. Sí, a las 12 del día en la Capilla Nacional de Morelos, que así se llama exactamente, Avenida Juárez sin número, Ciudad de San Cristóbal Ecatepec de Morelos, Estado de México, que entiendo equivale al el vecindario del Palacio Municipal del propio Ecatepec. Eso entiendo, no conozco ahí. Conozco el Museo Morelos, el que está sobre la autopista, el lugar donde fue fusilado, pero no conocía yo, y por eso tendré mucho gusto además también de asistir, el lugar donde fue sepultado. Don Juan Carlos Milán Soto, gracias, que me está escuchando desde la carretera de Los Cabos a La Paz por internet, se lo aprecio mucho. Bruno Martínez me pregunta que si el IVA también fue un impuesto creado para las Olimpiadas. No, el IVA es posterior, ya será una creación del presidente Luis Echeverría, pero del secretario de Hacienda en ese momento, José López Portillo, con una, ya creo que alguna vez lo platicamos, con una verdadera trampa maravillosa que decía que era una cajita llena de cuatros antes y ahora con el 10% íbamos a pagar menos impuestos. Sí, cómo no, pero bueno. Ángel Morales, concuerdo con él, y me dice que en México se hace muy buena organización, pero muy poco apoyo a los atletas. Eso es totalmente cierto. Don Santiago Rosas me pregunta que si es verdad que fueron en México las primeras Olimpiadas Culturales. Sí, en efecto, ahí fueron. Efectivamente, aquí en México, la primera vez que se habló de una Olimpiada Cultural, y para ello inclusive hubo monumentos que hoy ya fueron declarados monumentos nacionales hace unos días apenas, en la llamada Ruta de la Amistad, en la que varias naciones levantaron esculturas en el periférico sur a partir de San Jerónimo y hasta Cuemanco, periférico además que también fue ampliado para la Olimpiada. Pero decía yo que la traída a México del fuego olímpico es toda una hazaña que vale la pena que relatemos. Miren, son 3.620 kilómetros, digámoslo así, en línea recta, desde Olimpia, allá en Grecia, hasta la Ciudad de México. Y la tradición, por supuesto, basada en el propio ideal olímpico griego, de que en Olimpia se realizaban estos juegos en los cuales participaban atletas de las diversas ciudades-estado, de Esparta, de Atenas, de todas las ciudades griegas, y para lo cual, para poderse enfrentar en la competencia deportiva, se hacía la paz, un armisticio temporal en el que no habría guerras entre ellas, para poder desarrollar la justa olímpica justamente en la tranquilidad. Bueno, los griegos organizaron una hermosísima ceremonia para encender el fuego nuevo de la Olimpiada a través de un muy curioso mecanismo. Utilizaron un espejo cóncavo que pudo concentrar los rayos solares y producir y quemar, en realidad incendiar un pequeño pabilo, a partir del cual, como si fuera una gran lente de aumento, pues pudo ya comunicarse el fuego que venía del sol directamente a las antorchas. Los griegos ahí en Olimpia utilizaron una escenografía bellísima, las propias ruinas arqueológicas de esta ciudad, con hermosas mujeres griegas vestidas a la usanza de sacerdotisas atenienses. A partir de ahí, los corredores comenzaron a portar la antorcha a paso veloz, primero de Olimpia hasta Atenas, de Atenas al puerto del Pireo, que se llama el puerto que está más cerca de Atenas. Allí lo embarcaron en una nave de guerra griega, el crucero Navarino, que la transportó y la llevó hasta la ciudad de Génova, en Italia, en donde ocurrió algo muy significativo. La antorcha, una vez que desembarca, fue portada por estos atletas italianos ahora hasta la casa natal de Cristóbal Colón. Allí se realizó un homenaje y se dijo que la antorcha iba a seguir el mismo camino, la misma ruta que casi 500 años atrás había seguido el descubridor de América. Y en efecto, a través de un barco de guerra, el Palinuro, un barco de guerra italiano, fue nuevamente llevada la antorcha olímpica, el fuego olímpico, hasta la ciudad española de Barcelona, o catalana, para que no se sientan, hasta la ciudad de Barcelona, y de allí, nuevamente con atletas, esta vez ya hispanos, corriendo a paso veloz desde Barcelona hasta Madrid, y luego de Madrid al puerto de Palos, exactamente el lugar de donde partió Cristóbal Colón, allí mismo en un buque de guerra español,
la fragata Princesa fue trasladada a la Antorcha hasta América. Aquí vale la pena acotar, es una época en la cual gobierna el general Franco, recordémoslo. Es una época en la que México, a partir del que Franco llegó al poder, rompió relaciones con España, pero teníamos alta relación con ellos, fíjense. Ya comentamos hace unos días también, había vuelos de Iberia, de Aeroméxico a España, había un intercambio altísimo cultural, comercial, de bancos, de créditos, de libros, no se diga, de películas. Allá adoraban a Jorge Negrete, pero no había relaciones oficiales. Pero sin embargo la Armada Española contribuyó y trajo la Antorcha Olímpica hasta América en este crucero, esta fragata Princesa, que cruzó el Océano Atlántico y llegó exactamente a las Bahamas, a la isla de San Salvador, en donde desembarcaron en el mismo sitio donde Cristóbal Colón lo había hecho un 12 de octubre de 1492, y allí la antorcha fue entregada ya a las autoridades mexicanas, particularmente a los oficiales y comandante del transporte de guerra Durango, que escoltado por el cañonero Guanajuato, trajeron la antorcha desde San Salvador, en las Bahamas, hasta Veracruz. Con otra nota muy curiosa, al llegar a Veracruz, el cañonero Durango se quedó justamente a la entrada de la rada del puerto, no atracó, y en cambio los nadadores de la Secretaría de Marina de la Armada de México trajeron la antorcha a tierra, llevándola con un brazo levantado y con el otro braceando a través del mar, nadando. Se bajaron del barco y llevaron la antorcha nadando casi 800 metros hasta que finalmente subieron en las escaleritas que tiene el malecón de Veracruz. Ahí la entregaron ya a la autoridad y de ahí a correr los atletas mexicanos, logrando llevarla primero por todo el puerto de Veracruz, después a carretera hasta la ciudad de Jalapa, después pasaron a Orizaba, de ahí se fueron hasta Tlaxcala, y de Tlaxcala decidieron pasar a Huamantla, este maravilloso y hermoso pueblo mexicano en el cual sus habitantes tienen esta artística manera de hacer recepciones mediante los tapetes de flores multicolores que ustedes conocen seguramente mejor que yo. Y de allí, en un ritual muy singular, el fuego olímpico fue a Teotihuacán, que estaba, además Teotihuacán hermosísimo, ya comentamos hace 8 días que fue objeto también de un remozamiento general porque se hizo un espectáculo de luz y sonido. Allí el fuego pernoctó de la noche del 11 al 12 de octubre. Hubo una especie de ceremonia de encendido del fuego nuevo exactamente cuando amanecía y fue transportado de manera vehicular para llegar a tiempo, y a las 10 de la mañana se llevó el fuego olímpico a el monumento a la raza allí en la Avenida de los Insurgentes, y eran las 10 de la mañana del día 12 de octubre, es decir, ayer, exactamente hace 50 años, hace medio siglo, y de ahí a paso veloz los atletas por todo Insurgentes, desde Insurgentes Norte del Monumento a la Raza hasta el Estadio Olímpico, a donde la antorcha llegó puntualmente a las 12 del día, portada, como todos lo sabemos, por una atleta mexicana, Enriqueta Basilio, que fue la primera vez en todas las Olimpiadas Mundiales que una mujer la portaba, quien recorrió la pista olímpica del Estadio Universitario en medio de la aclamación general, trepó corriendo la escalinata que era altísima, y finalmente ella va a encender el pebetero con el fuego olímpico que estaría encendido durante las 2 semanas que duró la Olimpiada, en una ceremonia que fue muy muy emotiva. Sí, inauguró con una declaración muy solemne y muy formal y muy breve los Juegos Olímpicos el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Hubo también discursos de Avery Brundage, el presidente del Comité Olímpico Internacional, discurso también de don Pedro Ramírez Vázquez del Comité Olímpico Mexicano, pero la parte más emocionante fue el desfile de las 112 delegaciones, iniciando con la de Grecia, después en orden alfabético todos los países y terminando con la de México, que era por supuesto país anfitrión, la más numerosa, y cada delegación llevaba a uno de sus miembros, muchos de ellos con trajes regionales o trajes típicos propios de cada lugar, portando su bandera nacional. Ya dije que el soviético lo llevaba con una sola mano, y iban precedidos por un cadete del heroico Colegio Militar
que portaba un letrero con el nombre del país de que se trataba, que además era anunciado, por supuesto, en los altavoces y en la televisión, y la gente aplaudía a rabiar. Después hubo otro momento también muy simbólico, cuando los cadetes de la Escuela Naval, portando la bandera olímpica, la izaron en el asta monumental del estadio. Y otro también momento también especial, cuando los cadetes del Colegio del Aire escoltaron a un grupo de damas japonesas con su vestido tradicional como geishas, que llevaron la bandera olímpica tradicional, la original, la que había inventado el barón Pierre de Coubertin en 1896. Se la entregaron al alcalde de Tokio, y el alcalde de Tokio, país sede anteriormente, se le entregó al jefe del gobierno del Distrito Federal, que era el nuevo país, y que se retiró con una serie de mujeres mexicanas vestidas con trajes típicos. Y después, por supuesto, el pueblo mexicano, en el medio del aplauso, soltaron 10,000 palomas blancas que llenaron el cielo, y con esto ayer, hace 50 años, se inauguraban los Juegos Olímpicos. Gracias, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.